La venganza de Sofía, el Fénix de Madrid. Atención, amantes de las historias de transformación y justicia. ¿Alguna vez te has sentido invisible? Como si tu propia vida se desvaneciera mientras otros brillan a tu costa. Si la respuesta es sí, entonces asegúrate de darle me gusta a este video y suscríbete a nuestro canal para no perderte ninguna de estas historias inolvidables. Prepárate, porque lo que estás a punto de leer te dejará sin aliento. Ella le dio 10 años de su vida, su juventud, su corazón, su todo. A cambio, él la hizo invisible, un fantasma en su propio hogar, mientras exhibía a su deslumbrante amante, Catalina, frente a sus narices. Él pensó que era débil, insignificante y completamente dependiente. Pero se equivocó. Después de 5 años de silencio, ella regresó a su mundo, una diosa de éxito y belleza. Él y su amante la miraron sin verla, descartando a la mujer que una vez habían destrozado. No reconocieron la obra maestra nacida de su crueldad. No hasta que fue demasiado tarde. Esta es la historia de la venganza de Sofía. El silencio del ático. En la Gran Vía, el tintineo del hielo en el vaso de whisky de Ricardo era la única puntuación en el silencio asfixiante de su ático en la exclusiva Gran Vía de Madrid. Era un sonido que Sofía había llegado a asociar con la humillación. Era el sonido de otro martes por la noche, otra velada en la que su esposo, Ricardo Montalbán, un hombre cuyo nombre era sinónimo de fortuna inmobiliaria y ambición despiadada, la trataba como un mueble olvidado. Sofía estaba sentada frente a él, en un sofá de cuero italiano que había costado más que las vacaciones de toda una vida. Leía un libro, o fingía hacerlo. Las palabras nadaban en la página, garabatos negros sin sentido sobre un fondo blanco. Su atención estaba completamente en él, en la tensa línea de su mandíbula, mientras se desplazaba por su teléfono, una leve y cruel sonrisa asomando en sus labios. Ella sabía a quién estaba enviando mensajes de texto. Catalina Serrano. El nombre era un veneno amargo en su lengua, incluso cuando no se pronunciaba. Catalina era todo lo que Sofía no era. Era vibrante, con una risa que exigía atención y un cuerpo esculpido por los gimnasios de lujo de Chamberí. Era diseñadora de interiores, un título glamuroso que parecía implicar asistir a infinitas fiestas y ser fotografiada del brazo de Ricardo. Su aventura no era un secreto, era un espectáculo público. Ricardo había paseado a Catalina en galas benéficas, en aperturas de galerías, incluso en una cena de Nochebuena familiar, donde la propia madre de Sofía tuvo que fingir no ver la mano posesiva que Catalina colocó en la espalda de Ricardo. ¿Necesitabas algo? La voz de Ricardo cortó el silencio. No había levantado la vista de su teléfono. El corazón de Sofía dio su familiar y doloroso latido. Era la pregunta de un hombre molesto por una mosca persistente. Bajó su libro. Solo me preguntaba si habías pensado más en la recaudación de fondos para el hospital infantil, la que estoy ayudando a organizar. Necesitamos finalizar la lista de patrocinios corporativos para el viernes. Finalmente levantó los ojos, y la mirada en ellos era de puro, inmaculado aburrimiento. Era una mirada que decía: «Tú y tus pequeños pasatiempos. Envía la lista a mi asistente, Elena. Ella se encargará». La despidió con un gesto de la mano, su atención ya de vuelta en la pantalla brillante. La leve sonrisa regresó. Un nuevo mensaje de Catalina. Sin duda, Sofía sintió una familiar ola de frío recorrerla. Ya no era ira. La ira se había quemado hace mucho tiempo, dejando solo la ceniza gris de la resignación. Había sido Sofía Ruiz,
una graduada de arquitectura, con ojos brillantes y pasión por los edificios antiguos cuando conoció a Ricardo. Él había sido encantador, un torbellino de confianza y poder que la había cautivado. Había amado su naturaleza tranquila, había dicho. Era un bálsamo para mi vida caótica. 10 años de matrimonio habían revelado la verdad. Él no amaba su naturaleza tranquila. Amaba su silencio. Amaba que ella no lo desafiara, que administrara su hogar con tranquila eficiencia, que fuera un telón de fondo presentable, aunque poco notable, para su deslumbrante vida. Se había desvanecido poco a poco hasta que se sintió como un boceto olvidado bajo la lluvia. Su ropa era de buen gusto, pero insípida, elegida para no llamar la atención. Su cabello siempre estaba recogido en un moño pulcro y sencillo. No había comprado un tubo nuevo de lápiz labial en 3 años. ¿Para qué? La única persona que quería que la viera ni siquiera la miraba. El verdadero punto de inflexión había llegado 6 meses antes. Era su 10º aniversario. Sofía había pasado semanas planeando una sorpresa. Había reservado un chef privado, llenado el apartamento con sus flores favoritas, las bugambilias, y llevaba el vestido azul cobalto que una vez él había dicho que hacía que sus ojos parecieran el Mediterráneo. Él llegó tarde a casa, oliendo a perfume caro. El aroma característico de Catalina, una gardenia empalagosa que revolvía el estómago de Sofía. Él no notó las flores, el chef o el vestido. Caminó directamente al dormitorio, quitándose la corbata. Día ajetreado, había gruñido, no como una disculpa, sino como una declaración de hechos. Estoy agotado. Creo que me acostaré temprano. Ricardo, había susurrado ella, con la voz temblorosa. Es nuestro aniversario. Él se detuvo, de espaldas a ella. Ella vio sus hombros subir y bajar en un suspiro de pura exasperación. Sofía, por el amor de Dios, es solo un día. Llevamos 10 años casados. ¿Cuál es el gran problema? Se había vuelto entonces, y sus ojos, fríos y duros, finalmente se encontraron con los de ella. No seas tan necesitada. Es impropio. La palabra la golpeó como un golpe físico. ¿Necesitada? Ella, que no pedía nada. Ella, que se tragaba su flagrante infidelidad con una sonrisa dolorosa. Ella, que manejaba su vida desde las sombras para que él pudiera brillar en el centro de atención. Esa noche, algo dentro de ella se fracturó. La esperanza a la que se había aferrado. La creencia tonta de que el viejo Ricardo todavía estaba allí en algún lugar. Finalmente murió. Ahora, al verlo enviar mensajes de texto a su amante en el hogar, que ella había cuidado tan meticulosamente para ellos, la fractura se convirtió en una ruptura limpia. Se puso de pie. El movimiento fue tan repentino que lo sobresaltó. Él levantó la vista, un destello de irritación en sus ojos. ¿Ahora qué?, dijo ella. Me voy a casa de mi hermana por unos días. Su voz era sorprendentemente firme. La decisión, una vez tomada, se sintió menos como un salto y más como un simple paso sobre terreno sólido. Ricardo se encogió de hombros, su pulgar ya deslizándose por la pantalla. Bien, las sábanas de la habitación de invitados están limpias. Él asumió, como siempre lo hacía, que su vida, sus planes, toda su existencia giraba en torno a la suya. No preguntó por qué. No le importó. Sofía entró en su cavernoso dormitorio. El armario era del tamaño de una pequeña boutique. A un lado colgaban los trajes a medida y las camisas de diseñador de Ricardo. Al otro, su propio guardarropa de beige, gris y azul marino.
Empacó una pequeña maleta, no con los colores apagados de su vida actual, sino con los pocos restos de la mujer que solía ser. Un par de vaqueros gastados, una camiseta suave manchada de pintura, sus viejos materiales de dibujo. Tomó su pasaporte, su tarjeta bancaria personal, con los escasos ahorros que había guardado del presupuesto del hogar, y el pequeño medallón de plata deslustrado que le había dado su abuela. Mientras pasaba por la sala de estar, Ricardo seguía en el sofá, bañado por la luz azul de su teléfono. No levantó la vista. No se despidió. Cerró la pesada puerta de roble del ático detrás de ella, el suave clic haciendo eco del cierre final y silencioso de un capítulo de su vida. El portero, un hombre amable llamado Carlos, se quitó el sombrero. «Que tenga una buena noche, señora de Montalbán». «Usted también, Carlos», dijo ella, una sonrisa genuina asomando a sus labios por primera vez en meses. Afuera, el aire de la ciudad era fresco y nítido. Sofía no fue a casa de su hermana. Caminó hasta el cajero automático más cercano. Retiró todos sus ahorros y llamó a un taxi. «Estación de Atocha, por favor», dijo, su voz clara y fuerte. Mientras el taxi se alejaba de la acera, ella echó un último vistazo a la brillante torre donde se había perdido a sí misma. Ricardo ni siquiera notaría que se había ido. No realmente. No hasta que sus camisas no estuvieran perfectamente planchadas o se le acabara su marca de café favorita. Y para entonces, ella ya se habría ido. Ya no era la señora de Montalbán. Era solo Sofía. Y por primera vez en una década, eso se sentía suficiente. El fantasma abandonaba el edificio, y ella no miraba atrás. ¿Crees que Ricardo se daría cuenta de su ausencia rápidamente? ¿O su ego lo cegaría por completo? Deja tus comentarios abajo y comparte tus predicciones. La que quitó a Crisálida en Toledo. El primer año fue el más difícil. Sofía no se desvaneció en una nueva vida glamurosa de la noche a la mañana. Huyó a un lugar donde Ricardo nunca pensaría buscarla. Un pequeño y humilde pueblo en la región de Toledo. Un lugar de casas de piedra y molinos de viento olvidados. Era el pueblo al que su abuela había emigrado. Un lugar que Sofía solo había visitado una vez de niña, pero cuyo recuerdo de gente honesta y trabajadora se sentía como un puerto seguro. Alquiló un pequeño apartamento en un tercer piso sin ascensor, que olía a polvo y madera vieja. Durante las primeras semanas hizo poco más que dormir. El agotamiento de una década de sufrimiento silencioso era un peso físico, y se dejó sucumbir a él. No había horarios que cumplir, cenas que planear, ni comentarios pasivo-agresivos que desviar. El silencio, que una vez había sido su prisión, era ahora su santuario. Sus ahorros, que le habían parecido sustanciales cuando los retiró, disminuyeron con una velocidad alarmante. El pánico, frío y agudo, comenzó a apoderarse de ella. Tenía 34 años, con un hueco de 10 años en su currículum y un título que se sentía completamente inútil en este nuevo mundo pragmático. Una tarde lluviosa, mirándose al espejo deformado del baño, finalmente se enfrentó a la mujer en la que se había convertido. Su rostro estaba pálido e hinchado, sus ojos apagados, su cabello lacio y sin vida. Era la encarnación del abandono. Ese fue el día en que la crisálida comenzó a formarse. No comenzó con un cambio de imagen, sino con una decisión. No dejaría que Ricardo Montalbán fuera el autor del capítulo final de su vida. Su primer paso fue pequeño. Encontró trabajo como camarera en una cafetería local, un lugar bullicioso llamado
El rincón del arte. El trabajo era agotador. Le dolían los pies. Sus manos estaban en carne viva por los platos calientes y los detergentes fuertes. Y el sueldo apenas le alcanzaba para cubrir el alquiler y la comida. Pero por primera vez en años, se sintió útil. La gente la miraba. Realmente la miraba. Sonreían, le daban las gracias. Le decían que tuviera un buen día. Ya no era invisible. Era Sofía, la camarera tranquila que siempre recordaba quién tomaba el café solo. El trabajo físico comenzó a cambiarla. La hinchazón de su rostro retrocedió, reemplazada por la definición de sus pómulos. El movimiento constante tonificó su cuerpo de una manera que ninguna membresía de gimnasio cara y sin usar lo había hecho. Comenzó a caminar a todas partes, explorando su nueva ciudad a pie, sintiendo la fuerza regresar a sus piernas. Con sus primeros sueldos, no compró ropa de diseñador. Compró materiales de arte, lienzos, óleos, pinceles. Por las tardes, después de sus turnos, subía los 3 tramos de escaleras hasta su pequeño apartamento, ponía música y pintaba. Al principio, sus lienzos estaban llenos de remolinos oscuros y tumultuosos de gris y negro. Era el dolor, la ira, la humillación, todo saliendo de ella hacia el lienzo. Era un exorcismo desordenado, doloroso pero necesario. Lentamente, el color comenzó a filtrarse de nuevo. Empezó a pintar la ciudad que estaba descubriendo. Los intrincados patrones de óxido en una vieja puerta de hierro forjado, el vibrante grafiti en una pared de ladrillo olvidada, la forma en que la luz de la mañana golpeaba los tejados de una iglesia abandonada. Estaba redescubriendo su pasión, lo mismo que Ricardo había descartado una vez como un lindo pasatiempo. Un cliente habitual de la cafetería, un anciano llamado señor García, dueño de una pequeña tienda de antigüedades, notó sus dedos manchados de pintura. Le pidió ver su trabajo. Con vacilación, Sofía lo invitó a su apartamento una tarde. Él permaneció de pie durante mucho tiempo en su pequeña sala de estar, que ahora era más estudio que hogar, su mirada moviéndose de lienzo a lienzo. «Mi querida», dijo finalmente, con la voz cargada de emoción, «usted no ve óxido y decadencia. Usted ve historias. Usted ve belleza». La semana siguiente, el señor García despejó el escaparate de su tienda y exhibió 3 de las pinturas de Sofía. Puso una sencilla tarjeta escrita a mano junto a ellas. Escenas locales de Sofía R. 2 de ellas se vendieron en 3 días. El dinero era más de lo que ella ganaba en 2 semanas en la cafetería. Pero fue la validación lo que realmente importó. Alguien vio valor en su visión. Este pequeño éxito fue el catalizador. Sofía, ahora usando su apellido de soltera, Sofía Ruiz, se inscribió en un curso de negocios en el colegio comunitario local. Aprendió sobre marketing, sobre precios, sobre cómo construir una marca. Abrió una cuenta de Instagram, publicando fotos de alta calidad de su trabajo. Comenzó a visitar ferias de arte locales, no como una visitante, sino como una vendedora. Su estilo era único. Combinaba su formación clásica en arquitectura con la estética industrial cruda de su entorno. Desarrolló una técnica para incorporar objetos encontrados, trozos de metal, engranajes viejos, fragmentos de vidrio, en sus pinturas, dándoles una calidad rica, texturizada y tridimensional. Su trabajo era una conversación entre el pasado y el presente, entre la decadencia y el renacimiento. Era la historia de su propia transformación,
contada en óleo y óxido. A medida que su negocio de arte crecía, también lo hacía su confianza. Se cortó el cabello en un elegante y definido bob que enmarcaba su rostro. Comenzó a vestirse de una manera que reflejaba sus sensibilidades artísticas. Colores audaces, texturas interesantes y joyas únicas hechas a mano. Aprendió a amar su propia compañía, pero también construyó una nueva comunidad. Hizo amigos con otros artistas, con el dueño brusco pero amable de la cafetería, con la tranquila bibliotecaria que le recomendaba libros. También comenzó terapia. Desempacar una década de abuso emocional fue doloroso. Lloró por la mujer que había sido, por los años que había perdido. Pero su terapeuta la ayudó a comprender que su dulzura no era una debilidad y que su deseo de una relación amorosa no era necesidad. Aprendió a establecer límites, a valorar su propia opinión y a decir no. Al final del 5º año, la mujer que había huido del ático de Ricardo Montalbán había desaparecido. En su lugar estaba Sofía Ruiz, una artista que comenzaba a generar revuelo en la escena artística nacional. Ahora era dueña de su propia galería, un hermoso espacio en un almacén renovado en el corazón del barrio de las Letras. Su trabajo era buscado por coleccionistas y clientes corporativos. Era financieramente independiente, emocionalmente resiliente y radiantemente segura de sí misma. ¿Qué crees que fue lo más importante que Sofía aprendió durante estos 5 años de transformación? ¿Fue la independencia financiera, la sanación emocional o el redescubrimiento de su pasión? Cuéntanos tu opinión en los comentarios. El regreso a Madrid. La Gala de la Luz de Estrellas. Una mañana, estaba en su galería supervisando la instalación de una nueva exposición, cuando su asistente, un joven y entusiasta estudiante de arte llamado Miguel, le entregó una revista brillante. «No vas a creer esto», dijo, con los ojos muy abiertos. Página 72. Sofía tomó la revista. Era una publicación de alta sociedad, del tipo que solía encontrar en la mesa de café de su antigua vida. Y allí, en la página 72, había una doble página sobre la próxima Gala de la Luz de Estrellas, el evento benéfico más grande del año en su antigua ciudad. El presidente del evento figuraba como Ricardo Montalbán, y del brazo en la foto adjunta, sonriendo brillantemente, estaba Catalina Serrano, ahora listada como Catalina Montalbán. Se habían casado. Una Sofía más joven habría sentido una punzada de dolor, un amargo retorcimiento de celos. Pero al mirar la foto ahora, no sintió nada. Un extraño desapego clínico. Parecían dos extraños en una fotografía, congelados en un mundo que ya no tenía nada que ver con ella. Miguel señaló la lista de los principales patrocinadores. «Mira», dijo, su dedo golpeando la página. «La Fundación Montalbán es el patrocinador principal, por supuesto. Pero mira el socio de arte corporativo». Los ojos de Sofía siguieron su dedo, y allí, con elegante caligrafía, estaba el nombre de la empresa encargada de proporcionar la instalación artística central para la gala. Estudios Ruiz. Su estudio, la Gala de la Luz de Estrellas. La cúspide del mundo del que había huido. Y la querían a ella, o más bien a su trabajo, como su principal atracción. La ironía era tan densa, tan potente, que era casi cómica. Miguel la miraba, esperando una reacción. Él no conocía su historia. Para él, esto era solo una enorme oportunidad profesional. Una lenta sonrisa se extendió por el rostro de Sofía. Era una sonrisa real, confiada y genuina. La crisálida no solo se había roto, se había hecho añicos,
revelando algo más fuerte y hermoso de lo que jamás hubiera imaginado. «Miguel», dijo, su voz tranquila y clara, «llámalos, diles que aceptamos, y resérvame un billete. Es hora de que vuelva de visita». El encuentro. El salón de baile del Hotel Ritz de Madrid era una galaxia de estrellas fabricadas. Los cristales goteaban de los candelabros como lluvia helada, proyectando luz fragmentada sobre un mar de vestidos de alta costura y esmóquines a medida. El aire zumbaba con el murmullo selecto del dinero antiguo y nuevo, una sinfonía de copas de champán, risas discretas y la incesante creación de redes de la élite de la ciudad. Esta era la gala de la luz de estrellas, el monumento anual de Ricardo Montalbán a su propia filantropía y poder. En el centro de la sala, acordonada por cuerdas de terciopelo, se alzaba la pieza artística central de la noche. Era una escultura, pero esa palabra se sentía demasiado pequeña, demasiado estática. Era una instalación, una obra de arte viva titulada Ecos de Renacimiento. 3 enormes paneles translúcidos, cada uno de más de 3 metros de altura, estaban dispuestos en una suave curva. Incrustados en la resina pulida, estaban los fantasmas de la decadencia industrial, engranajes oxidados que parecían flotar en el aire, delicadas celosías de cobre oxidado y fragmentos de vidrio iridiscente roto. Sin embargo, entre este esqueleto metálico había vetas de color puro y brillante, rayas de azul zafiro, verde esmeralda y un carmesí ardiente y desafiante. Luces ocultas pulsaban desde el interior, haciendo que los colores cambiaran y brillaran, haciendo que el metal oxidado pareciera respirar. Era impresionante, una declaración poderosa sobre la belleza que podía forjarse a partir de la ruina. El artista, según el programa, era una estrella en ascenso llamada Sofía Ruiz, un nombre que no significaba nada para Ricardo Montalbán. Apenas había mirado la propuesta, delegando las cosas artísticas al comité del evento. Su atención estaba en el verdadero premio, las donaciones multimillonarias que extraerían de los mecenas más ricos de la ciudad antes de que terminara la noche. Estaba de pie cerca de la entrada, un rey inspeccionando su corte. A su lado, Catalina Montalbán brillaba con un vestido plateado que se le ceñía como una segunda piel. Su cabello rubio estaba recogido en un intrincado peinado que debió haberle llevado horas, y el collar de diamantes en su garganta, el último «te quiero» de Ricardo, era deslumbrante. Era el accesorio perfecto, la esposa hermosa y pulcra de un millonario. «Cariño, te has superado», murmuró ella, apretándole el brazo. «¿Todo el mundo está aquí? Por supuesto que sí», dijo Ricardo, sus ojos escaneando la multitud, calculando patrimonios netos. «Es la única entrada que importa». Estaba en su elemento, poderoso, admirado y en control. El fantasma de su primera esposa, la mujer sencilla y ratonil, cuyo nombre no había pronunciado en 5 años, era un recuerdo lejano y desvanecido. Había oído que se había mudado a algún lugar lúgubre e insignificante. Le había pagado una suma insignificante, según lo estipulado en su acuerdo prenupcial, y había dejado que sus abogados manejaran el divorcio. Fue una amputación limpia y eficiente de una parte de su vida que ya no le servía. Fue entonces cuando ella entró. Él no la notó al principio. Su atención fue capturada por la onda colectiva que recorrió la sala, el sutil giro de cabezas, la repentina pausa en las conversaciones. Era el tipo de entrada que generalmente anunciaba la llegada de una estrella de cine
o un miembro de la realeza extranjera. Sus ojos siguieron la mirada de la multitud hacia el gran arco. La mujer que estaba allí no era una estrella de cine. La habría conocido. Esta mujer era diferente. Llevaba un sencillo vestido largo de seda verde esmeralda. Era un color audaz y llamativo, pero el corte era exquisitamente discreto. No se ceñía, ni brillaba. Fluía. Su cabello era un bob oscuro y afilado, que brillaba bajo los candelabros, enmarcando un rostro que era a la vez elegante y cautivador. Pómulos altos, una mandíbula fuerte y ojos que parecían poseer un poder tranquilo y sabio. Una única y magnífica pieza de joyería, un colgante de plata hecho a mano que recordaba la escultura en el centro de la sala, descansaba sobre su clavícula. No era convencionalmente hermosa como Catalina. Era algo más convincente. Era arte. ¿Quién es esa?, susurró Catalina, una rara nota de inseguridad en su voz. Sintió una amenaza primal y femenina. Esta mujer no estaba jugando el mismo juego que ella. Operaba en un plano completamente diferente. Ricardo gruñó, con los ojos entrecerrados. No lo sé. Probablemente alguna artista, la que hizo la escultura, me imagino. La despidió con la misma arrogancia casual que aplicaba a cualquiera que consideraba sin importancia. Ella era personal, esencialmente. La mujer comenzó a moverse por la sala. No se acercó a la multitud ni buscó a nadie. Simplemente caminó. Su postura perfecta, su mirada al frente, una pequeña y serena sonrisa en sus labios. La gente se apartaba para ella, sus ojos siguiéndola. Se dirigía hacia la escultura. Su camino la llevaría directamente más allá de Ricardo y Catalina. A medida que se acercaba, Ricardo pudo ver mejor su rostro. Había algo, un destello de algo familiar en la curva de su sonrisa, en la forma de sus ojos. Era como escuchar una melodía medio olvidada, un fantasma de un recuerdo que no podía ubicar. Lo descartó. Un truco de la luz. Ahora estaba a solo unos metros de distancia. El fotógrafo del evento, sintiendo el momento, levantó su cámara, el presidente de la gala y su hermosa esposa y la misteriosa artista. Una toma perfecta. Catalina, siempre consciente de las apariencias, esbozó una sonrisa brillante. Ricardo adoptó una mirada de magnánimo patrocinio. Esta mujer, después de todo, estaba contribuyendo a su evento. La artista, Sofía Ruiz, se detuvo al llegar a ellos. Su mirada fría e impersonal recorrió el brillante vestido de Catalina. Luego el esmoquín perfectamente a medida de Ricardo. Por una fracción de segundo, sus ojos se encontraron con los de Ricardo. Y en ese momento, él no sintió nada. Ningún reconocimiento. Ninguna chispa de memoria. Estaba mirando a una completa extraña. Una extraña ligeramente interesante, pero en última instancia, irrelevante. Una pieza maravillosa, dijo Ricardo, su voz resonando con falsa sinceridad. Hizo un gesto hacia la escultura. Un verdadero tema de conversación. Bien hecho. Era el tipo de elogio que se le da a un proveedor de catering por un canapé bien arreglado. La sonrisa de la mujer no vaciló. Era educada, distante y completamente indescifrable. Gracias, señor Montalbán, dijo. Su voz era baja y suave, con un timbre que era de alguna manera a la vez dulce e inquebrantable. Me alegra mucho que sea de su agrado. Luego dirigió su mirada a Catalina. Señora de Montalbán, dijo con un ligero, casi imperceptible asentimiento. Ese es un collar precioso. Catalina se pavoneó, tocando los diamantes en su garganta. Gracias. Ricardo tiene un gusto impecable.
La sonrisa de la artista se ensanchó ligeramente. Un sutil cambio en la comisura de sus labios, que no llegó a sus ojos. Ciertamente lo tiene, asintió suavemente, y luego se fue. Simplemente continuó su sereno camino hacia su escultura, dejando a Ricardo y Catalina de pie a su paso. El momento había pasado. El fotógrafo, decepcionado, bajó su cámara. Ricardo se volvió hacia la multitud, ya desestimando la breve interacción. Pero el fantasma de una melodía seguía allí, molestando en el borde de su conciencia. Ruiz. Sofía Ruiz. El nombre era bastante común. Y la voz. Ciertamente lo tiene. Había un eco en ella, una resonancia fantasma que no podía ubicar. Catalina estaba parloteando a su lado sobre la terrible elección de zapatos de alguien. Pero Ricardo no escuchaba. Estaba observando a la artista. Estaba siendo saludada por el director del Museo Nacional del Prado. Un hombre que había despreciado a Ricardo en una recaudación de fondos el mes pasado. Se estaban dando la mano, el rostro del director iluminado con genuina admiración. Sofía. El nombre resonó de nuevo, esta vez con más fuerza. Sofía. La recaudación de fondos para el hospital infantil. Estoy ayudando a organizarla. La mujer tranquila en el sofá de cuero. El moño sencillo. Los cardigans beige. La esposa que había borrado. Se le heló la sangre. Volvió a mirar a la artista que ahora se reía de algo que había dicho el director del museo. Todo su rostro estaba transformado por la risa, vibrante y vivo. Intentó superponer la imagen de su primera esposa, ratonil y tímida, sobre esta mujer radiante y segura de sí misma. Era imposible. Eran dos personas diferentes. Y, sin embargo, lo vio. Una cicatriz diminuta, casi invisible, justo encima de su ceja izquierda. De una caída de la infancia de la que una vez le había hablado. La forma en que inclinaba la cabeza cuando escuchaba atentamente. El tono específico y único de chocolate oscuro en sus ojos, ahora brillando con vida bajo los candelabros. El whisky que había tomado antes se le revolvió en el estómago. El aire en el opulento salón de baile de repente se sintió denso, asfixiante. Se volvió hacia Catalina, con el rostro pálido. «¿Qué pasa, cariño?», preguntó ella, su sonrisa vacilando ante su expresión. «Pareces haber visto un fantasma». La mirada de Ricardo estaba fija en la mujer al otro lado de la sala. La artista. La extraña. La mujer a la que había ignorado por completo. La mujer a la que había elogiado como a una sirvienta. La mujer que era imposible, innegablemente, su primera esposa. «Creo que sí», susurró, el peso total de su colosal error comenzando a estrellarse sobre él. Era demasiado tarde. El encuentro había ocurrido. El desprecio era completo. Y la mujer que no había reconocido era ahora la persona más cautivadora de la sala. ¿Qué sentiste en este momento? ¿Sorpresa? ¿Satisfacción? ¿O quizás un poco de lástima por Ricardo? Déjanos tu opinión en los comentarios. El desplome. El reconocimiento no golpeó a Ricardo como un rayo. Fue más bien como el lento y nauseabundo avance de una marea de agua helada. En un momento, era Ricardo Montalbán, amo del universo, de pie en la cúspide de su propio brillante evento. Al siguiente, era un hombre mirando un abismo de su propia creación. «Eso no es posible», respiró, más para sí mismo que para Catalina. «¿Qué no es posible?», exigió Catalina, con la voz aguda por la irritación. Su repentina palidez estaba arruinando el ambiente. «Ricardo, ¿qué te pasa?». No pudo responder. Su mente era una maraña frenética de imágenes desordenadas.
la mujer tranquila y sumisa que abandonaba su apartamento con una pequeña maleta, y la artista radiante y dueña de sí misma que presidía su magnífica escultura. Las dos realidades se negaban a fusionarse. ¿Cómo podía la oruga monótona y sin color que había descartado haberse transformado en esta mariposa? Y no cualquier mariposa, sino una con alas de acero. Observó cómo el alcalde de Madrid, un hombre con el que había estado intentando reunirse durante meses, se acercaba a Sofía, estrechándole la mano con genuino entusiasmo. El presidente de la Junta del banco más grande de España se unió a la conversación, riéndose de algo que ella dijo. Ella ya no estaba al margen de este mundo. Era su centro de gravedad. «Necesito un trago», murmuró Ricardo, apartando a una desconcertada Catalina y dirigiéndose al bar. Pidió un whisky solo y se lo bebió de un trago ardiente. El alcohol no hizo nada para calmar sus nervios. Solo agudizó los bordes de su pánico. La había despreciado. Había mirado a los ojos a la mujer que compartió su cama durante una década y la había tratado con condescendencia. Una pieza maravillosa, bien hecho. El recuerdo de sus propias palabras pomposas y condescendientes le revolvió el estómago. No solo no la había reconocido, la había insultado en el escenario más grande posible, frente a todos los que importaban. Mientras tanto, el radar social, finamente sintonizado de Catalina, estaba haciendo sonar las alarmas. Había visto la expresión en el rostro de Ricardo. Esto no se trataba de un mal negocio o una fluctuación del mercado. Esto era personal. Sus ojos se dirigieron a la artista, Sofía Ruiz. ¿Quién era ella? El nombre le resultaba vagamente familiar, pero no podía ubicarlo. El mundo de Catalina estaba diseñado para excluir cualquier cosa o persona que no la beneficiara directamente. Y una primera esposa ratonil definitivamente no estaba en la lista. Interceptó a una de las miembros jóvenes del comité de la gala, una joven llamada Lucía. «Es artista», dijo Catalina, fingiendo un interés casual. «Sofía Ruiz, ¿cuál es su historia?» Los ojos de Lucía se iluminaron. «Oh, es increíble. Una genio total. Salió de la nada hace unos años. Su galería, Estudios Ruiz, es una de las más populares del país. Dicen que rechazó un encargo de un jeque en Dubái para hacer esta pieza para nosotros. ¿Puedes creerlo? Somos muy afortunados de tenerla». Lucía se inclinó conspiradoramente. «Y entre nosotros, el señor Montalbán la consiguió a un precio de ganga. Su tarifa habitual para una obra de este tamaño es casi el doble de lo que aprobó el comité». La sonrisa pintada de Catalina se sintió lo suficientemente frágil como para romperse. Esta mujer no solo era un éxito, sino que era una ganga con la que Ricardo había tropezado. La idea era exasperante. Agradeció a Lucía y se deslizó de regreso al lado de Ricardo en el bar. «Así que la artista es, aparentemente, una gran cosa», dijo, tratando de sonar despreocupada. «Qué raro que no recuerdo que la mencionaras nunca». Los nudillos de Ricardo estaban blancos mientras sostenía su vaso vacío. «¿Su nombre?» «No lo registré. El comité se encargó». «¿El comité?» La voz de Catalina estaba teñida de incredulidad. «Ricardo, tú apruebas cada partida del presupuesto. Sabías exactamente a quién contratabas». Se detuvo, una terrible sospecha amaneciendo. Recordó fragmentos de conversaciones de años atrás. Ricardo quejándose de su divorcio. Un nombre. Una mujer tranquila y artística. Sofía. Se le heló la sangre. «Oh, Dios mío», susurró, con los ojos muy abiertos por el horror, mientras miraba del rostro ceniciento de Ricardo a la mujer al otro lado de la sala.
Esa es ella. Esa es tu primera esposa. La pregunta flotó en el aire entre ellos, fea e innegable. No era solo que Ricardo no hubiera reconocido a su exesposa. Era que la mujer con la que la había reemplazado, la mujer que lo había ayudado a descartarla, había sido superada de manera tan espectacular. Catalina, en su brillante y caro vestido, de repente se sintió barata. Su belleza era comprada y pagada, un accesorio curado. El resplandor de Sofía era ganado, una luz que brillaba desde dentro. Las consecuencias comenzaron casi de inmediato, aunque sutilmente al principio. La historia del breve y despectivo encuentro comenzó a circular. Era demasiado deliciosa para ignorarla. Ricardo Montalbán, el hombre que se enorgullecía de conocer a todos y todo, había despreciado al anfitrión de su propia fiesta. Los primeros susurros eran sobre su arrogancia, pero luego alguien conectó los puntos. Un miembro mayor de la junta con buena memoria recordó a la primera señora de Montalbán, esa chica tranquila que solía asistir a estas cosas del brazo de Ricardo. La historia mutó, volviéndose infinitamente más escandalosa. No solo había despreciado a la artista, había despreciado a su propia exesposa, la mujer que había dejado de lado, y ni siquiera la había reconocido. La atmósfera en la sala cambió. Las miradas dirigidas a Ricardo ya no eran solo de admiración. Eran especulativas, teñidas de una deliciosa dosis de schadenfreude. La gente miraba a Ricardo y Catalina con sus sonrisas tensas y congeladas, y a Sofía, que parecía completamente ajena, discutiendo tranquilamente su trabajo con un círculo de admiradores. El contraste era devastador. Él era el pasado, ruidoso y brutal. Ella era el futuro, elegante y serena. Ricardo sintió el cambio de poder como un cambio en la presión atmosférica. Intentó recuperarse, recorrer la sala. Pero su arrogancia había desaparecido. Sus chistes caían en saco roto. Su apretón de manos se sentía menos como un movimiento de poder y más como una súplica desesperada. Vio a la gente susurrar a sus espaldas mientras se acercaba. Se había convertido en una caricatura, un hazme reír en su propia fiesta. Para Catalina, era una pesadilla despierta. Toda su identidad se basaba en ser la señora Ricardo Montalbán, la mujer glamurosa y envidiada que había ganado. Pero esta noche era una perdedora cósmica. Vio las miradas de lástima de las otras mujeres, las sonrisas de suficiencia. Todas pensaban lo mismo. Dejó a su esposa por ti, y su esposa regresó como una reina. Su collar de diamantes de repente se sintió como una cadena pesada y vulgar. El golpe final y aplastante llegó durante la subasta en vivo. El último artículo era un encargo privado de la propia artista, Sofía Ruiz. Cuando el subastador anunció el lote, una ola de murmullos emocionados recorrió la multitud. La puja fue feroz, subiendo rápidamente a las 6 cifras. Ricardo, en un intento desesperado y equivocado de recuperar el control, de demostrar algo, ni siquiera estaba seguro de qué, entró en la puja. 200.000 euros, tronó su voz un poco demasiado alta. Un silencio se apoderó de la sala. Todos los ojos se volvieron hacia él, luego hacia Sofía, que estaba de pie cerca del escenario. Ella registró su oferta con un destello de expresión. ¿Fue sorpresa? ¿Diversión? Era imposible saberlo. Su rostro era una máscara de neutralidad educada. Otro postor respondió de inmediato. 225, 250, respondió Ricardo, con el rostro enrojecido. Catalina lo agarró del brazo. Ricardo, detente, siseó ella. ¿Qué estás haciendo? Él se la quitó de encima.
Esto era más que una pintura. Se trataba de recuperar su narrativa. Sería dueño de una parte de su éxito. La obligaría a tratar con él. El precio subió. 300,000. 350. Ricardo estaba pujando contra un multimillonario rival de la tecnología, un hombre al que despreciaba. Se convirtió en una guerra de egos impulsada por la testosterona que se desarrolló frente a la élite de la ciudad. ¡500,000 euros! Gritó Ricardo, su voz ligeramente quebrada. La sala jadeó. El subastador miró a Sofía. Ella hizo un pequeño, casi imperceptible movimiento de cabeza. Luego dio un paso adelante y tomó el micrófono. «Gracias a todos por su increíble generosidad», dijo su voz tranquila, resonando en el silencioso salón de baile. «Y gracias, señor Montalbán, por su entusiasta puja». Hizo una pausa, dejando que las palabras flotaran en el aire. «Sin embargo, debo retirar respetuosamente este artículo de la subasta». La multitud estalló en murmullos confusos. Sofía levantó una mano pidiendo silencio. «Estudios Ruiz tiene una política», continuó, su mirada recorriendo fríamente a la audiencia atónita, antes de posarse por un breve y devastador momento en Ricardo. «No realizamos encargos privados solicitados a través de un espectáculo público. Mi arte no es un trofeo que se gana en una guerra de pujas». Sonrió una sonrisa serena e inquebrantable. «En cambio, donaré una nueva pieza original directamente al Hospital Infantil de La Paz». Le entregó el micrófono al atónito subastador, y con un último y elegante asentimiento a la multitud, se dio la vuelta y salió del escenario. No volvió a mirar a Ricardo. No tuvo que hacerlo. La humillación fue absoluta. No solo había rechazado su dinero, había rechazado todo su mundo, sus valores, sus juegos de poder. Había expuesto su desesperada oferta por lo que era, una exhibición patética y vulgar. En un movimiento tranquilo y elegante, lo había dejado en jaque mate por completo. Las consecuencias ya no eran solo susurros y chismorreos, era una nube de hongo, y Ricardo y Catalina estaban en la zona cero. ¿Qué te pareció este giro inesperado? ¿Fue la mejor manera para Sofía de demostrar su poder? Comparte tu opinión en la sección de comentarios. El jaque mate final, los días posteriores a la gala de la Luz de Estrellas, fueron una clase magistral de implosión social y profesional para Ricardo y Catalina Montalbán. La historia del encuentro se convirtió en el chisme favorito de la ciudad, recontado con creciente embellecimiento en cada almuerzo benéfico y cena de club de campo. Tenía todos los elementos de un escándalo perfecto: arrogancia, belleza, venganza y una caída en desgracia. Ricardo no era solo el hombre que no reconoció a su exesposa. Era el tonto que intentó comprarla en una subasta pública y fue aniquilado con delicadeza pero con firmeza. La narrativa le había sido arrebatada y ahora era simplemente un personaje en la épica de Sofía Ruiz. Su teléfono, generalmente una fuente incesante de validación, se quedó inquietantemente silencioso. La primera señal concreta de los cambios de marea llegó 3 días después de la gala. Ricardo estaba tratando de cerrar un importante acuerdo inmobiliario, una sociedad, con un contemporáneo llamado Marcos Delgado. La llamada final debería haber sido una formalidad. En cambio, Marcos se mostró evasivo. «La junta se está echando para atrás, Ricardo», dijo Marcos, su voz despojada de su habitual camaradería. «¿Echándose para atrás, Marcos? Los números son sólidos. Esto es una victoria garantizada». Hubo una pausa. «Ya no se trata de los números. Se trata de la imagen. La gala fue de lo único que se habló en el club este fin de semana.
Mis socios sienten que tu marca personal es un poco volátil en este momento. ¿Mi marca personal? Ricardo se burló. Las palabras sabían a veneno. ¿Qué tiene eso que ver con una empresa inmobiliaria? Tiene todo que ver, dijo Marcos, su tono ahora agudo y definitivo. Nos retiramos. Lo siento. La línea se cortó. Ricardo miró su teléfono, una vena latiendo en su sien. Había sido despedido, pesado, medido y encontrado deficiente. Poco después, los miembros de la junta de su propia fundación benéfica convocaron una reunión de emergencia para discutir el daño a la reputación. Su poder, que siempre había creído forjado en su propia brillantez, se reveló como una construcción frágil sostenida por la percepción de los demás, y esa percepción había sido destrozada. Para Catalina, el ajuste de cuentas fue más personal y quizás más cruel. Su mundo se construyó sobre la moneda social, y sus acciones se habían desplomado a cero. Se obligó a asistir a un almuerzo para el ballet, decidida a enfrentar los susurros. Fue un error de cálculo catastrófico. No fue sentada en la mesa principal, sino en una marginal, cerca de las cocinas. Las mujeres que antes la habían adulado ahora le ofrecían sonrisas apretadas y de lástima. Genoveva Astor, una mujer cuya posición social Catalina siempre había envidiado y buscado usurpar, se deslizó hasta su mesa. «Catalina, querida», arrulló Genoveva, sus ojos brillando con malicia. «Vi las fotos de la gala, una noche tan dramática, y la primera esposa de tu marido. ¡Qué talento!». Simplemente demuestra que nunca sabes quién tiene profundidades ocultas. Cada palabra era un dardo perfectamente dirigido. Catalina ya no era la ganadora. Era el premio de consolación. Una nota a pie de página en la increíble historia del ascenso de Sofía. Su magnífico ático, una vez un símbolo de su éxito, se convirtió en una jaula dorada. El silencio que una vez había sido el tormento de Sofía, ahora les pertenecía a ellos. Se rodeaban el uno al otro en las vastas y estériles habitaciones, el aire denso con acusaciones tácitas. Una noche, Ricardo golpeó una copia de una revista de estilo de vida sobre la encimera de mármol de la cocina. La historia de portada era un reportaje de 10 páginas sobre Sofía Ruiz, titulado El Fénix del arte español. Estaba llena de impresionantes fotos de su trabajo, su galería y de la propia Sofía, luciendo serena y poderosa. «¡Mira esto!», gruñó su voz resonando en el cavernoso espacio. «La llaman un fénix. ¿Qué me convierte eso a mí? ¿El fuego?». Catalina, que había estado bebiendo una copa de vino, levantó la vista con ojos muertos. «Te convierte en el tonto que dejó volar a un fénix para poder quedarse con un loro». El insulto, tan directo y vicioso, flotó entre ellos. «¿Un loro?», bramó Ricardo. «Te di todo. Eras una planificadora de eventos glorificada antes de conocerme. Y tú estabas casado con una obra maestra que eras demasiado ciego para ver», chilló ella, su voz quebrada. «No solo te arruinaste a ti mismo, Ricardo, me arruinaste a mí». Catalina culpó a Ricardo por su asombrosa arrogancia. Ricardo, en la lógica oscura y retorcida de un narcisista, culpó a Catalina por no ser suficiente, por permitir de alguna manera que Sofía la eclipsara tan completamente. 2 semanas después de la gala, Ricardo finalmente se quebró. Impulsado por un cóctel desesperado y tóxico de orgullo herido, ira hirviente y un extraño e inusual anhelo, hizo lo único que sus abogados le habrían gritado que no hiciera. Fue a la galería de Sofía. Estudios Ruiz no se parecía en nada a las galerías estiradas e intimidantes de su mundo. Era un espacio luminoso y aireado con suelos de hormigón pulido y techos altos inundados de luz natural.
El arte en las paredes era vibrante y vivo. Y en la parte trasera de la galería, en una oficina con paredes de cristal, estaba Sofía. No estaba pintando. Estaba en una teleconferencia con un hombre en una pantalla grande. E incluso desde la distancia, Ricardo pudo ver la reverencia en la expresión del hombre. Sofía se reía, una risa plena y genuina que resonaba débilmente en la galería, luciendo relajada, poderosa y completamente en control. Ella lo vio acercarse a través del cristal. Su sonrisa no vaciló. Con calma levantó un dedo, indicándole que esperara. Terminó su punto con el hombre en la pantalla y dijo: «Hablamos pronto, Tomás». Hizo clic para apagar la pantalla. Luego lo miró. Su expresión plácida, como si fuera un extraño ligeramente interesante que se había metido de la calle. «Ricardo», dijo ella. No era una pregunta, era una simple afirmación de un hecho. Su voz era uniforme, sin traicionar emoción alguna. «¿A qué debo el placer?» Él se quedó torpemente en la puerta de su oficina. La dinámica de poder de todo su matrimonio invertida. Aquí estaba él, el suplicante. Ella era la que estaba a cargo. «Sofía, necesitamos hablar», comenzó. Su voz ronca. «¿Sí?», preguntó ella, recostándose en su silla. «Siento que dijimos todo lo que necesitábamos decir hace 10 años, y luego de nuevo hace 5 años, y luego supongo que hace 2 semanas en la gala». La precisión casual y cortante de sus palabras le dolió. «Esa noche yo no». «Ah, me reconociste», terminó ella por él, una pequeña sonrisa de complicidad asomando en sus labios. «Lo sé. Era bastante obvio. En cierto modo, debería agradecerte. Fue el momento más honesto que nuestra relación ha tenido en más de una década». La falta de ira en su voz era más desconcertante que cualquier diatriba. Él había venido preparado para una pelea, para lágrimas, para una confrontación dramática. No estaba preparado para esta calma serena e intocable. «No entiendo cómo sucedió esto», dijo, señalando vagamente la galería, a ella, a toda la situación imposible. La mujer que yo conocía era tranquila, era sencilla. Nunca habría podido hacer todo esto. Por primera vez, un destello de algo, no ira, sino una profunda y sentida tristeza, cruzó el rostro de Sofía. «La mujer que conocías», dijo suavemente, «era una persona que nunca te molestaste en ver. Viste un reflejo de lo que querías, un accesorio tranquilo y conveniente. No viste a la artista, a la soñadora, a la persona con sus propias esperanzas y pasiones. No regaste la planta, Ricardo, y luego te sorprendiste cuando no floreció en tu sombra». Se puso de pie y caminó hacia la ventana, mirando la bulliciosa calle. «No me rompiste, ¿sabes? Simplemente me borraste, y al hacerlo, me diste el regalo más increíble. Me diste un lienzo en blanco. Pude pintarme de nuevo en la existencia, con mis propios colores, a mi manera». La desesperación de Ricardo aumentó. Esto no iba como lo había planeado. «Quiero arreglar esto», dijo. Las palabras sabían a ceniza en su boca. «Cometí un error, un terrible error. Yo te extraño». Sofía se volvió de la ventana y se rió. No fue una risa cruel. Fue un sonido de incredulidad genuina e inmaculada. «Oh, Ricardo», dijo, sacudiendo la cabeza. «No, no me extrañas. Ni siquiera me conoces. Extrañas la idea de mí. Extrañas la comodidad, el silencio, la mujer que te facilitaba la vida para que pudieras perseguir tus ambiciones y tus aventuras sin interrupción. Y ahora extrañas lo que tengo. Ves mi éxito, la admiración de los demás, y quieres poseerlo, justo como intentaste poseer
mi arte en la subasta. No has cambiado en absoluto. Fue en ese preciso momento, cuando la puerta principal de la galería se abrió y Catalina entró. Se veía fatal. Su ropa cara le colgaba como a una extraña, y su rostro era una máscara de ansiedad tensa. Vio a Ricardo, y su rostro se endureció. «¡Lo sabía!», escupió, su voz temblorosa de rabia. «¡Sabía que volverías arrastrándote aquí!». Sofía miró del rostro atónito de Ricardo al furioso de Catalina. Suspiró, el suspiro de una mujer lidiando con un drama tedioso y predecible. «Esto», dijo Sofía, señalando entre los dos, «no tiene absolutamente nada que ver conmigo». «Ya no». Caminó hacia su escritorio, recogió su bolso y se lo colgó del hombro. «Tengo una reunión para almorzar en el Prado con el curador de la Tate Modern». Era él en la llamada. Dejó que ese detalle se asentara, una confirmación final y sin esfuerzo del mundo que ahora habitaba. «Miguel puede ayudarles si están interesados en comprar una pieza». Hizo una pausa y miró directamente a Catalina. Su mirada no cruel, sino penetrantemente clara. «Y por si sirve de algo, ahora es tu problema. Construiste tu casa sobre tierra robada. No puedes sorprenderte si tienes cimientos inestables». Caminó junto a ellos, saliendo de su oficina y dirigiéndose al frente de la galería. Se detuvo en la puerta y miró hacia atrás, a los dos, inmóviles entre el hermoso arte nacido de su dolor. Parecían pequeños y feos en el espacio luminoso y limpio. «Adiós, Ricardo», dijo, y la finalidad en su voz era absoluta. Era el cierre de un libro, el apagado de una luz, la caída final y silenciosa de un telón. Luego se dio la vuelta y salió a la luz del sol, dejándolos atrás en la hermosa y resonante galería, atrapados para siempre en el resplandor de una mujer que no habían logrado ver hasta que fue demasiado tarde. Ellos tenían su dinero, su ático y su miseria. Sofía se tenía a sí misma y finalmente, de verdad, había ganado. Reflexión final, y ahí lo tienes. Una historia de cómo las traiciones más profundas pueden forjar la fuerza más increíble. El viaje de Sofía no fue solo una transformación física, fue sobre la recuperación de su alma. Ella nos muestra que tu valor nunca está determinado por la incapacidad de otra persona para ver tu valía. Ricardo y Catalina se quedaron con el cascarón vacío de sus elecciones, mientras Sofía construyó un imperio de las cenizas que dejaron atrás. ¿Qué te pareció su épico regreso? ¿Quién fue el verdadero villano en esta historia? Déjanos tus pensamientos en los comentarios a continuación. Si te encantan las historias de drama de la vida real y transformaciones poderosas, asegúrate de darle me gusta a este video. Compártelo con alguien que necesite escucharlo. Y suscríbete al canal para más historias inolvidables. No olvides tocar la campanita de notificaciones para no perderte ninguna actualización. Gracias por ver.